Todos tememos al enemigo declarado. Sabemos dónde está, qué quiere y cómo actúa. Pero a lo largo de la historia, las mayores caídas no han venido del frente, sino desde dentro. Imperios enteros no se derrumbaron por ataques externos, sino por una puñalada silenciosa, cercana, inesperada. La traición no avisa, no grita y no siempre nace del odio. A veces nace de una idea, de un miedo o de una justificación que parece razonable. Y cuando ocurre, ya no importa cuán fuerte seas, cuántas victorias hayas ganado o cuánto poder tengas, porque nadie se protege de quien confía. Roma, año 44 a.C. Julio César es el hombre más poderoso de la República. Ha vencido en la guerra civil y concentra un poder que Roma nunca había permitido a un solo individuo. Muchos lo veneran, otros lo temen. Entre quienes lo rodean está Marco Junio Bruto, un senador respetado, educado en la idea de que la República debe sobrevivir a cualquier hombre. César confía en él, lo perdona, lo protege y le concede cargos importantes. Pero esa cercanía se convierte en el punto débil. Un grupo de senadores comienza a presionar a Bruto. No le hablan de ambición personal, sino de deber moral. Le dicen que César destruirá la República, que Roma volverá a tener un rey. Bruto duda durante semanas. La traición no surge de inmediato. Se va construyendo como una decisión necesaria. El 15 de marzo, los idus, César acude al Senado sin escolta. Recibe varias advertencias, pero las ignora. Cuando el ataque comienza, intenta defenderse, hasta que reconoce a Bruto entre los agresores. En ese momento deja de luchar. César muere apuñalado por quienes creía aliados. Los conspiradores creen haber salvado Roma, pero ocurre lo contrario. El asesinato desata nuevas guerras civiles y acelera el fin de la República. La traición no evita el desastre, lo multiplica. Confucio advirtió que la traición nace cuando se rompe la armonía entre deber y lealtad. Aristóteles escribió que la amistad basada en la utilidad desaparece cuando deja de ser útil. Sun Tzu afirmó que la mayor victoria es vencer sin combatir, porque la traición interna debilita más que cualquier ejército. Siglos después, Maquiavelo resumió una verdad incómoda. Quien teme perder el poder suele perderlo por sus propios aliados. La traición es uno de los comportamientos más complejos de la naturaleza humana, porque rara vez se percibe como tal desde dentro. El traidor casi nunca se ve a sí mismo como villano. Se ve como alguien que actúa empujado por circunstancias, por miedo o por una causa superior. En el caso de Bruto, la traición fue posible porque se envolvió en una narrativa moral. No mató a César por odio personal, sino porque creía estar salvando la República. Esta es una de las características más peligrosas de la traición humana, cuando se justifica como virtud. Psicológicamente, traicionar a alguien cercano genera una enorme disonancia interna. El cerebro necesita reducir ese conflicto, y lo hace reinterpretando la acción. Se transforma la traición en deber, la culpa en sacrificio. Estudios modernos en psicología moral demuestran que las personas son más propensas a traicionar cuando creen que lo hacen por un bien mayor o para evitar un mal futuro. La traición preventiva es especialmente común. Se actúa no porque el daño ya exista, sino porque se teme que ocurra. En la historia humana, este patrón se repite constantemente. Revoluciones que traicionan a sus propios líderes, imperios destruidos desde dentro, movimientos que se fragmentan por miedo a perder el control. Evolutivamente, la traición tuvo una función. En grupos primitivos, cambiar de bando podía significar sobrevivir. La lealtad absoluta no siempre era adaptativa. Pero en sociedades complejas, donde la cooperación es esencial, la traición se convierte en una amenaza estructural. La confianza es el pegamento invisible que mantiene unidos a los grupos humanos. Cuando se rompe, aparece la sospecha, el control y el miedo. Por eso la traición provoca reacciones tan intensas. No rompe solo una relación, rompe la sensación de seguridad. En el poder, la traición es frecuente porque el poder genera inseguridad constante. Cuanto más alto se está, más se teme la caída, y ese miedo se contagia. Quienes rodean al poder no saben si seguirán siendo necesarios mañana. Muchos traidores no actúan cuando el peligro es real, sino cuando lo imaginan.
Bruto traicionó a un César que todavía no era rey. Al hacerlo, creó el vacío que permitió algo peor. Este es el gran engaño de la traición. Promete evitar el desastre, pero suele provocarlo. En la vida cotidiana, este patrón aparece en escalas más pequeñas. Amigos que traicionan por estatus, parejas que traicionan por miedo a perder libertad, compañeros que traicionan por supervivencia laboral. Siempre hay una historia que lo justifica. No tenía opción, era inevitable, me obligaron. La traición rara vez se vive como maldad, se vive como alivio momentáneo, pero ese alivio dura poco. A largo plazo la traición genera aislamiento, culpa silenciosa y desconfianza permanente. Las sociedades donde la traición se normaliza se vuelven frágiles. Nadie confía, todos se protegen. El ser humano necesita confiar para construir, pero también teme depender. Cuando ese equilibrio se rompe, la traición aparece como salida, no como excepción, sino como posibilidad latente en todos nosotros. La traición no siempre nace del odio, a veces nace del miedo, de la idea de estar haciendo lo correcto. Pero una vez que ocurre, nada vuelve a ser igual, porque la confianza, cuando se rompe, no deja cicatriz visible, deja vacío. Tal vez la historia no nos enseña cómo evitar la traición, pero sí cómo reconocerla. Nos recuerda que la confianza ciega es peligrosa, pero la desconfianza constante lo destruye todo. Quizá la única forma de no repetir estos errores no sea buscar lealtad absoluta, sino construir relaciones donde el poder esté limitado, las decisiones sean compartidas y el miedo no tenga tanto espacio. Porque la traición prospera cuando nadie puede decir la verdad a tiempo.